La División Azul había sido enviada al Frente Oriental en 1941, una fuerza de voluntarios españoles que luchaba junto al ejército alemán contra las tropas soviéticas. Los hombres que componían esta unidad provenían de diferentes regiones de España, cada uno con sus propias motivaciones para unirse a una guerra que técnicamente no era la suya. Algunos buscaban aventura, otros querían escapar de las dificultades económicas de la posguerra civil española. El invierno de 1943 fue especialmente brutal. En el frente de esta las temperaturas descendían hasta niveles que convertían el aliento en cristales de hielo y la piel expuesta en carne, congelada en cuestión de minutos. La División Azul había sido asignada a un sector cerca de Leningrado, donde las líneas enemigas se extendían a través de bosques densos y campos desolados cubiertos de nieve. Los soldados cavaban trincheras que se convertían en tumbas heladas. El capitán Javier Mendoza comandaba una compañía de aproximadamente 120 hombres, todos veteranos que habían sobrevivido a los primeros años de campaña. En una tarde de febrero, Mendoza recibió órdenes de establecer un puesto de observación avanzado en una zona que los mapas identificaban simplemente como Sector Omega, un área que aparentemente había estado abandonada por ambos bandos durante meses. La misión parecía rutinaria: avanzar 3 kilómetros hacia el este, establecer posiciones defensivas y reportar cualquier movimiento enemigo. Un pelotón de 30 hombres fue seleccionado para la tarea, liderado por el teniente García. Los soldados recogieron sus equipos y se prepararon para partir al amanecer. Nadie mencionó los rumores que circulaban sobre ese sector. Historias susurradas sobre patrullas que nunca regresaron. El grupo partió cuando la primera luz del alba apenas iluminaba el horizonte gris. El bosque que atravesaban estaba inquietantemente silencioso, sin el canto de pájaros ni el susurro del viento entre los árboles. Después de 2 horas de marcha, llegaron a un claro donde debían establecer su puesto. Lo que encontraron fue lo primero de muchas anomalías. En el centro del claro había restos de un campamento, pero no de tipo militar convencional. Había estructuras de madera quemadas parcialmente, dispuestas en un patrón circular que no correspondía a ninguna configuración táctica conocida. García ordenó a sus hombres establecer un perímetro mientras inspeccionaban los restos. Entre los escombros encontraron objetos extraños en fragmentos de cerámica, con inscripciones en un alfabeto desconocido, pedazos de tela teñidos con métodos primitivos y huesos con proporciones inquietantes. El sargento Ramírez mostró a García algo que había encontrado medio enterrado en la nieve: una máscara de madera tallada con rasgos que no eran ni humanos ni animales, sino una mezcla perturbadora de ambos. Los ojos de la máscara eran hendiduras profundas que parecían seguir el movimiento de quien la observaba, y la boca estaba abierta en una expresión entre grito y risa. Decidieron establecer su puesto en el borde norte del claro. Los soldados cavaron posiciones de tiro y establecieron turnos de guardia. La tarde transcurrió sin incidentes, aunque varios hombres comentaron sentirse observados. Cuando cayó la noche, la oscuridad fue absoluta, de una manera que incluso los veteranos más experimentados encontraron desconcertante. No había luna visible, y las nubes cubrían las estrellas completamente. García había ordenado mantener el fuego al mínimo, por lo que solo una pequeña hoguera ardía en el centro del campamento. Fue durante el tercer turno, alrededor de la medianoche, cuando el soldado Torres escuchó el primer cántico. Al principio pensó que era el viento, pero luego reconoció claramente que eran voces humanas, cantando en un idioma que jamás había escuchado. El sonido parecía venir de todas direcciones a la vez. Torres despertó a García, quien alertó al pelotón. Los hombres tomaron sus posiciones de combate. Los cánticos continuaban, una melodía monótona y repetitiva, que subía y bajaba en tonos casi hipnóticos. Algunos soldados juraban poder distinguir palabras individuales, pero cuando intentaban recordarlas, se les escapaban de la memoria. Los cánticos continuaron durante casi 1 hora antes de cesar abruptamente. Ningún soldado
durmió esa noche. Al amanecer, García ordenó una patrulla de reconocimiento. Lo que encontraron fue desconcertante. No había huellas en la nieve, ninguna señal de que alguien hubiera estado cerca del campamento. Durante los siguientes 3 días, el pelotón mantuvo su posición. Cada noche, cuando la oscuridad caía, los cánticos regresaban. Los soldados comenzaron a notar patrones en la melodía, aunque seguían sin poder identificar el idioma. Algunos reportaron sueños perturbadores, en los que participaban en rituales extraños, con figuras enmascaradas, bailando en círculos. Otros experimentaban la sensación de que el tiempo se distorsionaba durante la noche. El 4.º día, durante una patrulla, descubrieron que los árboles habían sido marcados con símbolos. Las marcas eran recientes, talladas en la corteza, y formaban patrones similares a las inscripciones del campamento abandonado. Los símbolos parecían formar un camino hacia el este. García informó a la base y recibió instrucciones de no investigar más allá de su perímetro. Esa noche, los cánticos comenzaron más temprano y sonaban más cerca. Los soldados podían distinguir múltiples voces, creando armonías complejas que resultaban hermosas y aterradoras simultáneamente. Algunos hombres comenzaron a sentirse mareados, otros reportaban náuseas, y el soldado Fernández sufrió un colapso inexplicable. García solicitó permiso para retirarse anticipadamente. Su solicitud fue negada. El Comando Superior interpretó sus informes como efectos del estrés de combate. Se les ordenó mantener su posición por 3 días más. La 5ª noche fue cuando ocurrió el incidente que cambiaría todo. Los cánticos comenzaron como de costumbre, pero 1 hora después del anochecer, la oscuridad se intensificó de manera antinatural. Era como si la negrura se hubiera vuelto sólida. La hoguera se apagó instantáneamente, sin razón aparente. Los cánticos se intensificaron hasta convertirse en un rugido ensordecedor. García intentó mantener el orden, pero su voz sonaba amortiguada. Algunos soldados dispararon hacia la oscuridad. Los fogonazos, revelando nada en el pánico, se extendió. Hombres que habían enfrentado bombardeos sin inmutarse ahora, corrían ciegamente. Entonces, súbitamente, terminó. La oscuridad se retiró. Los cánticos cesaron. Cuando reencendieron la hoguera y contaron, descubrieron que faltaban 3 soldados. Habían desaparecido, sin dejar rastro. Sus armas y equipos permanecían en sus puestos. Al amanecer, encontraron a los 3 soldados. Estaban de pie en el centro del claro, dispuestos en un triángulo perfecto, mirando hacia el centro. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. No respondían a ningún estímulo. Parecían estar en trance profundo. Los médicos no pudieron hacer nada, excepto mantenerlos calientes. García decidió abandonar la posición sin autorización oficial. Mientras empacaban, uno de los hombres en trance, el soldado Ortega, súbitamente despertó. Abrió la boca y habló en el mismo idioma desconocido de los cánticos nocturnos durante casi 1 minuto completo, antes de colapsar inconsciente. El pelotón llegó a la base al anochecer. García fue convocado ante sus superiores. Su informe fue recibido con escepticismo, pero el estado de los 3 soldados y los testimonios consistentes eran difíciles de ignorar. Los 3 soldados despertaron simultáneamente durante la segunda noche. Todos reportaron la misma experiencia. Afirmaban haber sido transportados a un vasto salón subterráneo, iluminado por antorchas, donde figuras vestidas con túnicas oscuras realizaban una ceremonia. Las figuras les habían transmitido un mensaje de advertencia. Había lugares en el mundo que no debían ser perturbados, umbrales que no debían cruzarse. El comando militar decidió clasificar todos los informes. El sector Omega fue declarado fuera de límites con un perímetro de exclusión. García y su pelotón fueron redistribuidos a diferentes unidades, una medida para dispersar a los testigos. Los efectos no terminaron con la redistribución. Durante los meses siguientes, varios miembros reportaron experiencias continuas. Algunos tenían sueños recurrentes de túneles subterráneos. Otros escuchaban fragmentos de los cánticos en momentos inesperados. El soldado Martínez
desarrolló una habilidad inexplicable para saber cuándo se acercaba un ataque enemigo. Los 3 soldados que habían estado en trance fueron los más afectados. Ortega desarrolló la capacidad de comprender el idioma desconocido. En una ocasión, durante un interrogatorio de prisioneros soviéticos, uno comenzó a hablar en un idioma que los traductores no reconocían. Ortega intervino y tradujo, revelando que el prisionero recitaba un pasaje relacionado con cultos precristianos de la región. La División Azul fue eventualmente retirada del Frente Oriental. Los hombres que habían experimentado los eventos en el sector Omega llevaron sus recuerdos a España, pero la mayoría eligió no hablar de lo ocurrido. Historias sobre cánticos en idiomas desconocidos y oscuridad sobrenatural habrían sido recibidas con burla. García regresó a Castilla, donde retomó su trabajo como maestro. Rara vez hablaba de la guerra. Años después, un investigador interesado en la División Azul lo contactó. Durante la entrevista, el investigador mencionó referencias en archivos alemanes a una zona cerca de Leningrado, marcada como territorialmente ambigua, donde se habían reportado múltiples incidentes inexplicables. García permaneció en silencio antes de decir que algunos lugares guardaban secretos que la humanidad no estaba preparada para comprender. Ramírez, quien regresó a Sevilla, tuvo una experiencia extraordinaria en 1955 mientras visitaba el Museo Arqueológico. Vio una pequeña máscara de arcilla, cuyas características eran casi idénticas a la máscara que había encontrado en el sector Omega según la placa. Databa del 800 a.C. y estaba asociada con rituales de cultos mistéricos que se extendieron por Europa y Asia. Los 3 soldados que estuvieron en trance mantuvieron contacto después de la guerra. Se reunían anualmente en el aniversario del incidente. Durante estas reuniones, compartían sus experiencias y trataban de dar sentido a lo sucedido. Ortega aprendió varios idiomas antiguos, intentando identificar el idioma de los cánticos, pero nunca encontró una coincidencia exacta. Con el paso de las décadas, las historias del sector Omega se convirtieron en susurros. En la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética, archivos militares rusos fueron desclasificados. Aparecieron informes de unidades soviéticas que habían experimentado fenómenos similares en las mismas áreas. Los soldados soviéticos también reportaron cánticos nocturnos, oscuridad anormal y desapariciones inexplicables en diferentes periodos. Para el año 2000, solo un puñado de veteranos seguían vivos. Ortega decidió escribir sus memorias, dedicando un capítulo completo al incidente. Sin embargo, varias editoriales rechazaron el libro. El manuscrito permaneció inédito hasta su muerte en 2006, cuando su nieto lo publicó en una edición limitada. El libro atrajo atención de investigadores de fenómenos paranormales. Algunos lo interpretaron como evidencia de portales dimensionales, otros como encuentros extraterrestres. La verdad permanecía esquiva. Lo que nadie podía negar era la sinceridad de los testimonios y la consistencia entre múltiples fuentes. Hoy en día, el área conocida como Sector Omega permanece relativamente poco visitada. No hay monumentos conmemorando lo ocurrido. Ocasionalmente, excursionistas o cazadores locales reportan experiencias extrañas, en sensaciones de ser observados, sonidos inexplicables en la noche, o la súbita compulsión de alejarse de ciertas áreas sin razón lógica. Para aquellos que estuvieron allí, en aquel invierno de 1943, para los hombres que experimentaron la oscuridad total y escucharon los cánticos en un idioma desconocido, la experiencia permanece vívida. Saben que hay aspectos de la realidad que desafían la comprensión convencional, lugares donde el velo entre lo conocido y lo desconocido es más delgado de lo que la mayoría querría admitir. Llevaron ese conocimiento con ellos, un peso silencioso que ninguna medalla podría representar.